Para el desarrollo de esta nueva clase vamos a trabajar con una armadura no simétrica conformada por múltiples elementos. De esta manera reforzaremos el método de nodos. Recuerden que si al final de la clase les resulta útil, comenten, den like y suscríbanse porque habrán desarrollos nuevos en ingeniería todos los días. Vamos con el ejercicio. El problema 4 del capítulo 6 del Giveler nos dice que determine la fuerza en cada elemento de la armadura e indique si los elementos están en tensión o en compresión. Bien, vamos a iniciar el análisis dejando registro de las reacciones. Entonces vamos a crear el diagrama de cuerpo libre para la armadura. Aislamos la estructura eliminando los soportes o conexiones y sustituyéndolos por cargas reactivas. Para el caso de A, el movimiento horizontal está permitido, pero el vertical no. Ello se traduce en una reacción en el eje Y, la cual titulamos A sub Y. Para el caso de E tenemos restricción en los dos ejes, por lo tanto debemos considerar la reacción EY y la EX. Directamente del equilibrio en el eje horizontal es más que evidente que la reacción en E tiene que equilibrar la fuerza de 2 y 1.5, de modo que directamente EX es equivalente a 3 kip, es decir 3.000 libras. Para determinar AY o EY vamos a hacer suma de momentos, sea en A o en E. Yo voy a seleccionar el punto A, así que recordemos, consideramos un soporte ficticio en A y analizamos el efecto de las demás cargas. Para el caso de EY tiene una palanca de 10×4 y genera un giro antihorario, es decir, en la dirección positiva, mientras que todas las demás cargas externas con respecto al punto A generan un giro horario que es en sentido negativo. Ya para los términos de la suma, EY tiene una palanca de 40 pies. Ya en negativo vemos que en F la fuerza de 3 kips tiene palanca de 30. En G la fuerza de 3 kips tiene palanca de 20. Por su parte, en H y en I, ya que las fuerzas son horizontales, tomamos la palanca vertical. Así que en H tendremos 2 kips a 12 pies y en I 1,5 kips a 4 pies. Igualamos a 0. Despejando EY, nos queda como resultado un valor positivo de 4,5 kips, de forma que su dirección es hacia arriba, tal y como la asumimos. Ahora bien, directamente con la suma de fuerzas verticales, tendríamos positiva la reacción en A, positiva la reacción en E y negativo 3 y 3. Como resultado, AY es un valor de 1,5 kip. Como nos dio positivo, asumimos correctamente su dirección hacia arriba. Y ahora con el conjunto de cargas externas podemos ir al análisis de nodos. Tenemos múltiples opciones para iniciar nuestro análisis. Sin embargo, antes de ello haremos la inspección de elementos a fuerza cero. Recuerden mi recomendación de videos anteriores, nos vamos a fijar en los nodos que tengan 3 estímulos de carga, es decir, conexiones o cargas internas. Entonces, por ejemplo, veamos que en el nodo B tenemos 3 estímulos, un elemento, otro elemento y otro elemento. Si analizaran el equilibrio de ese nodo, van a obtener que las fuerzas tienen que ser horizontalmente las mismas, mientras que a nivel vertical la fuerza sobre el elemento BI tiene que ser 0 para que pueda haber equilibrio. Por lo tanto, directamente de la inspección podemos afirmar que la fuerza BI será de 0. Lo mismo ocurre con el nodo D. El elemento DE y el CD estarán en equilibrio, pero el elemento FD tiene que ser de fuerza 0 para que ese nodo cumpla con la suma de fuerzas igual 0. Así que directamente la fuerza sobre el elemento es 0. Noten que el nodo H también tiene 3 estímulos de carga, pero 2 de esos estímulos no están alineados, por lo tanto no es un nodo candidato a que hayan elementos fuerza 0. En A ocurre lo mismo, hay 3 estímulos de carga, pero 2 de esos estímulos no están alineados, entonces es posible que no hayan elementos fuerza 0. Ya para los demás nodos, todos poseen más de 3 estímulos de carga, por lo tanto
ya no hay más elementos a fuerza 0 por ahora. Entonces voy marcando, tenemos la fuerza sobre BI y sobre FD. Ya podemos ejecutar el análisis nodal. En este caso, arranquemos con un nodo de soporte, el A. Aislamos el nodo como una partícula, posee la carga reactiva 1,5 kip. Vemos que para que se conserve el equilibrio, la fuerza sobre AI tiene que tener componente Y negativa. Así que sobre el nodo actúa una carga compresiva. Vean que ahora la fuerza neta está dirigida hacia la izquierda. Así que el elemento AB tiene que experimentar una fuerza de tensión para conservar el equilibrio. De este modo tenemos la fuerza AB y la fuerza AI. Entre los elementos tenemos un primer ángulo cita. Directamente de la geometría, este valor del ángulo es la tangente inversa del cateto opuesto, el cual mide 4 pies, dividido entre el cateto adyacente, que es 10, lo cual corresponde a 21,8 grados. Con esta información, haciendo suma de fuerzas en el eje Y, tenemos que para nuestro nodo A actúa una carga hacia arriba de 1,5 y se le antepone la componente Y de la fuerza AI, lo cual estaría dado por el seno del ángulo que acabamos de determinar. Como resultado, la fuerza sobre AI tiene que ser 1,5 kips dividido entre el seno de 21,80. Luego de redondear, vamos a obtener un valor de 4,04 kips. Y como hemos asumido una dirección compresiva con respecto al nodo, el elemento también está en compresión. Al ejecutar el equilibrio horizontal, vamos a tener la fuerza AB positiva y se le restaría la fuerza del elemento AI, que es 404, pero por el coseno del ángulo de inclinación. Con ello van a obtener una fuerza sobre el elemento AB de 3,75 kip. Y como el nodo estaba en tensión, el elemento también lo está. Con este desarrollo tenemos dos nuevas fuerzas internas. Ahora centrémonos en el nodo B. Por formalidad voy a hacer todo su análisis. Sin embargo, el resultado tiene que ser inmediato para ustedes. Vean que dicho nodo experimenta la carga de AB, la cual es tensiva. Por lo tanto, ese nodo está en tensión y representa el valor calculado de 3,75 kip. Así que por equilibrio, la fuerza sobre BC también tiene que ser tensiva y de la misma magnitud. De modo que ya tenemos otra nueva carga interna, la cual también es en tensión. Voy a avanzar ahora con el nodo H. Aislamos la partícula y vemos que actúa una carga externa de 2 kip. Para que haya equilibrio en ese nodo, es necesario que la fuerza sobre GH tenga una dirección en X hacia la izquierda. Ello solo es posible si el nodo está en compresión. Por otra parte, la fuerza neta que acá se experimenta es hacia arriba. Así que sobre el elemento HI tiene que haber una carga tensiva y con ello equilibrar el nodo. Entonces tenemos la fuerza GH y por acá la fuerza HI. Necesitamos este ángulo de inclinación zeta, el cual acá por geometría, vean que en el nodo H se describe ese ángulo, el cual será congruente con el ángulo que se forma en el vértice F. Y dicho ángulo tiene cateto opuesto de 4 y adyacente de 10. Así que es el mismo valor zeta que ya habíamos calculado, 21,8 grados. Con esta información analizamos las fuerzas sobre el eje X primero. Vamos a tener 2 kip positivos y la componente X de la fuerza GH, la cual estaría dada por el coseno del ángulo de inclinación. Con ello, la fuerza sobre GH sería 2 dividido entre el coseno del ángulo. Como resultado, obtendremos una fuerza GH de 2,15 kip. Y como nos dio positiva, asumimos correctamente la dirección compresiva con respecto al nodo. Entonces el elemento también está en compresión. Ejecutamos suma de fuerzas verticales. Acá directamente vean que la fuerza GH, que es de 2,15, aporta una componente en Y dada por el seno. Y se le antepone la fuerza HI. Como resultado,
tenemos aproximadamente 0,80 kip. Y asumimos la dirección en tensión. Entonces es la misma orientación para el elemento. Con este análisis tenemos GH y HI. Ya podríamos analizar el nodo I, pero tiene múltiples conexiones. Entonces, para facilitar el proceso, vamos a ir de la estructura ahora de derecha hacia la izquierda. De esta manera voy a tomar el nodo E para mi análisis nodal. Titulamos diagrama de cuerpo libre para el nodo E. Aislamos el nodo, teníamos la fuerza reactiva horizontal, la reactiva vertical y para conservar el equilibrio el elemento EF tiene que tener componente Y hacia abajo. Ello se traduce en una fuerza compresiva en dirección al elemento. Entonces por ahora titulando tenemos 4,5 kip, 3,5 y la fuerza sobre EF. No tenemos muchos indicios para poder establecer la dirección de la fuerza de E, así que la asumiré en esta dirección. El ángulo que se forma entre los miembros es zeta, el cual ya tiene un valor conocido de 21,8. Iniciamos con las fuerzas verticales. Tendríamos 4,5 y le restamos la fuerza sobre EF por el seno del ángulo. Como resultado, obtenemos una fuerza interna que va a estar dada por 4,5 entre el seno de 21,8. Como resultado, vamos a tener una fuerza que está en compresión y que es de 12,12 kip. Ahora ejecutando el equilibrio horizontal, tenemos positiva solo la componente X de la fuerza que acabamos de determinar, lo cual sería 12,12 coseno del ángulo. Luego le tendríamos que restar 3,5 de la reacción y restarle la fuerza interna de E. Despejando sería la diferencia de estos dos valores, lo cual nos da como resultado 7,75 kip. Y hemos asumido una dirección tensiva. Como la fuerza nos dio positiva, lo asumimos correctamente. Sumamos otros dos elementos conocidos a la lista, EF, ED. Noten que para el nodo D va a cumplirse lo mismo que para el nodo B. Hay solamente dos elementos horizontales alineados porque FD es fuerza cero. Así que la fuerza sobre CD tiene que ser la misma que DE. Así que directamente nosotros podemos decir que del análisis del nodo D va a desprenderse que la fuerza sobre CD es de 7,75 kip. Y vean que para la dirección es muy sencillo. DE estaba en tensión, por lo tanto el nodo también estará en tensión. Así que sobre CD el nodo está tensión también. De modo que colocamos paréntesis y la T. Marcamos el elemento. Ya voy a avanzar con el nodo F. Vean que sobre este nodo tenemos una fuerza externa. La fuerza sobre el elemento DF no es necesario considerarla porque es un elemento fuerza cero. Por su parte, sobre EF nos queda una carga compresiva. Ello se traduce también en una fuerza compresiva con respecto a los nodos. La dirección de las fuerzas FG y CF tendremos que asumirla. Por mi parte las asumiré en compresión para los dos casos. Entonces tenemos 12,12 kip para la fuerza EF, la fuerza sobre el elemento CF y la fuerza sobre el elemento FG. Al trazar una horizontal, sabemos que este ángulo de la fuerza EF era zeta de 21,8. Noten que para CF se cumple lo mismo. Tiene cateto opuesto de 4 y cateto adyacente de 10. De modo que este ángulo vale zeta de 21,8. Y con la horizontal de F, este ángulo zeta de inclinación es congruente. De modo que acá en el nodo tenemos la inclinación de CF. Para el caso de la inclinación de FG, si trazamos la horizontal, vemos que el triángulo formado tiene un cateto de 4 y otro cateto de 10, de modo que el ángulo zeta de inclinación es el mismo que ya hemos calculado. Con esta información voy a ejecutar primero suma de fuerzas en el eje X. Vean que las dos variables, la carga interna sobre FG y sobre CF, aportan una componente horizontal que está dada por el coseno y en ambos casos es positiva. Negativo tendríamos la fuerza de 12,12 coseno del mismo ángulo zeta. De esta manera, como todas las expresiones tienen coseno, se puede cancelar. La ecuación resultante sería la fuerza sobre FG más la fuerza sobre CF
igualado a 12,12. Ello representa nuestra ecuación número 1. Ejecutando suma de fuerzas verticales, tenemos que la fuerza FG produce componente negativa. Ello está dado por el seno del ángulo. Por su parte, la fuerza CF tiene componente positiva y tendríamos que sumar también la componente de la fuerza de 12,12, que también está escrita por el seno. Finalmente, la fuerza de 3 kip va verticalmente hacia abajo, con lo cual es negativa. Esta expresión que me da como resultado me conviene dividirla todo entre el seno de zeta. Con ello van a obtener menos la fuerza FG más la fuerza CF. Voy a enviar al otro lado el término de 3, que pasaría positivo. Pero tengan cuidado porque tiene que ser dividido entre el seno de 21,8. Y negativo tiene que pasar la fuerza de 12,12. Esto representa nuestra segunda ecuación. Con este análisis hemos generado un sistema 2x2. La ecuación 1 está dada por esta expresión y la parte izquierda de la ecuación 2 por esta otra. Vean que cuando ejecuten 3 entre el seno del ángulo menos 12,12, les tiene que quedar como resultado menos 4,04. Ya para resolver este sistema en el nivel de estática en el que están, no hay problema con resolverlo directamente con la calculadora. Sin embargo, recuerden seguir las instrucciones de su profesor. Para la calculadora voy a considerar que la fuerza FG es mi variable X y la fuerza CF es mi variable Y. Así que nos vamos a menú, buscamos el módulo A, sistema de ecuación lineal, dos incógnitas y completamos los valores. Vemos que en todos los casos están acompañados las variables por un 1. Entonces sería una vez la fuerza FG, una vez la fuerza CF, igualado a 12,12. Por el otro lado tendríamos un menos 1, luego 1 y menos 4,04. Presionamos igual y obtenemos primero la fuerza sobre FG. Volvemos a presionar igual y obtenemos la fuerza sobre CF. Noten que en ambos casos las fuerzas nos dieron positivas. Ello implica que en nuestro nodo asumimos correctamente las dos direcciones de fuerza. Ambas son compresivas. Noten que con esas dos variables determinadas tenemos la fuerza CF y la fuerza FG. Vean que ahora nos resta la fuerza interna sobre 3 elementos. Así que la siguiente etapa de análisis será el nodo G. Tenemos una fuerza hacia abajo de 3 kip. Sobre GH actúa una fuerza compresiva, la cual ya hemos determinado de 2,15 kip. Sobre FG, la fuerza también es compresiva y esta había resultado en un valor de 8,08 kip. Acá tenemos que asumir las direcciones DCG y GI. Para el caso de GI, la asumiré en compresión y para el caso de CG en tensión. Así que tenemos esas dos incógnitas. Trazando la horizontal, sabemos que esta fuerza sobre GF está al ángulo zeta y vemos que tanto esta inclinación tendrá cateto de 4 y cateto de 10 y esta otra inclinación los mismos catetos, así que corresponden al ángulo zeta que hemos trabajado en todo momento. Voy a iniciar con suma de fuerzas sobre el eje X. Noten que tendríamos 2,15 por el coseno de zeta más la fuerza GI por el coseno también de zeta y negativo los 808 coseno del mismo ángulo. De esta manera el término de coseno se cancela y despejando la fuerza GI sería los 808 menos 215. Como resultado obtenemos una cantidad positiva que es de aproximadamente 5,93 kips y como nos dio positiva hemos asumido correctamente la dirección compresiva del elemento. Finalmente, ejecutando nuestra sumatoria de fuerzas verticales, noten que tendríamos negativa la fuerza de 3, luego la fuerza sobre CG, negativa también la componente de la fuerza de 215 en el eje Y, positiva la componente de la fuerza de 808 y positiva la componente Y de la fuerza GI. Al despejar la fuerza sobre CG, les tiene que quedar un valor positivo de 1,40 kip. De este modo, la dirección tensiva fue correctamente asumida.
Con este desarrollo ya tenemos la fuerza CG y la fuerza GI. Resta solamente hacer una inspección del nodo C para determinar la fuerza sobre el elemento CI. Ya finalmente entonces, creando el diagrama de cuerpo libre para C, tenemos atención, la fuerza sobre BC, la cual fue de 3,75 kip. También tenemos tensiva, la fuerza sobre CD, la cual es de 7,75 kip. En CG también tenemos carga tensiva, la cual fue de 1,40 kip. Y para CF tuvimos carga compresiva, que fue de 4,04 kip. Y asumiré al elemento CI en tensión. Por geometría, los ángulos de inclinación siguen siendo zeta. Con este diagrama ustedes pueden ejecutar sumatoria de fuerzas en Y o en X y deben obtener el mismo resultado. En el caso del eje Y tendríamos la fuerza de 1,40, le restamos la componente Y de la fuerza de 4,04 y sumamos la componente Y de nuestra incógnita. De este modo, al despejar la fuerza sobre CI, les queda un resultado aproximado de 0,27 kip y nos ha dado positivo, lo que implica que hemos definido correctamente su dirección tensiva. Ya de esta manera tenemos la fuerza interna sobre todos los elementos de la armadura. Ya finalmente mi última recomendación es que creen una tabla de resultados donde se incluyan todas las fuerzas internas que obtuvimos. En el caso de los elementos a fuerza 0, coloco un estado de no aplica para la tensión o compresión. El orden y formato depende totalmente de su creatividad. Y con este análisis y desarrollo, el ejercicio está finalizado. Comenten, den like y suscríbanse y nos vemos en la siguiente clase de armaduras simples. Gracias por su atención.